Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación nuevamente, no solamente a ser parte de, de UNIVAC, sino también parte de este encuentro con ustedes, colegas de todo el continente. Mi nombre es Odette Gidi, yo estoy en Barranquilla, Colombia, y soy la directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia, y mi trabajo se enfoca en la gestión cultural y las relaciones árabes latinas. A mí me agradó muchísimo recibir una invitación de la rectora de UNIVAC y obviamente ya Estelita y yo somos, pues, hablamos todos los días casi o soñamos juntas y nos entendemos muy bien cuando trabajamos juntas y con todo el equipo de UNIVAC, cuya mayoría son mujeres y eso me encanta, porque tenemos una sensibilidad diferente, eso no nadie lo puede negar. Me dio mucho gusto recibir esta invitación porque el Festival de las Artes que hace la institución todos los años y que es un festival que interviene en muchos espacios de la ciudad de Cartagena, que dinamiza el sector cultural y artístico de Cartagena, inclusive el ecosistema de emprendimientos por la programación misma del festival. Este año, como temática, va a tener el Caribe árabe. Entonces, los proyectos que hemos revisado hasta el momento, los avances, han sido muy satisfactorios. Entonces, el diálogo, de hecho, fue muy enriquecedor cuando participé con la rectora en un panel ese día, porque de cierta forma pudimos medir un poco la receptividad de la audiencia en cuanto a la temática del festival. O sea, si estamos hablando de diálogos interculturales, estamos hablando del valor de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad, a veces tendemos a ser también selectivos con qué diversidad queremos, ¿cierto? O sea, qué es lo que nos gustaría ver, o qué países, o qué culturas, o qué personas, qué ideas nos gustaría ver. Pero aquí el reto de todos es realmente abrirnos a esa multiplicidad de formas de expresión y de culturas que no siempre están accesibles para nosotros o que siempre están ahí representadas. Y eso pasa con la cultura árabe. Entonces, ese día, de hecho, compartimos el, algunas ideas de lo que sería este festival y ya para entrar en detalle de qué va a ser o cómo hicimos esa transición de los diálogos a un festival de arte que es anual de la institución, pero cada año tiene un toque, tiene una temática, a hablar sobre el Caribe árabe, que ya les expliqué más o menos de dónde viene la justificación o la idea de esta región indefinible, pero bastante bien definida para los que han venido aquí al Caribe colombiano, en donde se siente una presencia muy fuerte árabe. Esta frase a mí me gusta mucho porque nos invita a pensar de que estamos todos condenados, si queremos usar esa palabra, o obligados a vivir pegaditos uno al lado del otro porque el mundo es redondo. Entonces, por más de que huyamos del otro, vamos a volver a juntarnos y encontrarnos en cualquier momento. Entonces, el Festival de las Artes 2023 de UNIVAC, cuya temática es Caribe Árabe, tiene un objetivo muy puntual y es una exploración transdisciplinar de 3 países del mundo árabe, que son Palestina, Siria y Líbano, y sus diásporas en el Caribe colombiano, que son 2 cosas diferentes, para así fomentar la generación de conocimiento y la promoción y respeto por la diversidad cultural y el diálogo intercultural para el desarrollo y la paz, que sabemos que la UNESCO y las Naciones Unidas reconocen que en el diálogo intercultural hay una oportunidad de desarrollo sostenible y de paz, de construcción de paz, y que se alinean los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué queremos hacer esto? Estamos pensando, obviamente, como siempre, centrando la experiencia del estudiante y esas capacidades del siglo XXI que deben desarrollar. Aquí de más importante a menos importante, por decirlo así, en lo que se va a desarrollar en este trabajo de 6 meses con los estudiantes. La competencia intercultural, la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, que es vital. Porque o sea, la idea es que a través de los profesores y el trabajo que hemos hecho es que los inviten a pensar fuera de esos paradigmas o esas ideas tan fijas que hay sobre lo árabe, ¿no? Hablemos de literatura árabe, listo, todo el mundo me habla de las mil y una noches. No es justo resumir toda la experiencia de la literatura árabe en una obra que ni siquiera es árabe en su totalidad. Ahí hay relatos persas, hay relatos indios, hay relatos turcos. Y siendo que el canon literario árabe tiene por lo menos 1500 años de historia. Entonces, resumirla en ese compendio de cuentos y relatos, queremos hacer una exploración y aprendizaje integral desde el ser y el saber hacer. Es una invitación también a repensar la historia de la región Caribe y del mundo, de esos procesos de transculturación, esos procesos migratorios tan importantes que nos han hecho lo que somos hoy.
¿cierto? Y ante todo es fomentar la creatividad, la sensibilización cultural y el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, porque esto es fundamental para pensarnos como sociedades más pacíficas y más incluyentes y tolerantes. Porque hablamos del Caribe árabe, como yo se los decía ahorita, que es una región que no existe en ningún mapa, pero que sí existe por esas interacciones cotidianas. Algunas ideas que de pronto, si no son de Colombia, se cree que los árabes son el segundo grupo migratorio más numeroso en el país. En muchas ciudades del país, en censos de 1920, eran el segundo grupo más numeroso. Entonces, es impresionante la diferencia que había en números entre inmigrantes árabes, por ejemplo, en Cartagena en 1920 versus europeos. O sea, era una diferencia de cientos de personas, siendo los árabes más numerosos. Como les decía con el ejemplo de García Márquez, o sea, los inmigrantes árabes y sus descendientes hoy hacen parte esencial del tejido social y del imaginario popular y de la literatura. Inclusive, y aquí les cuento que hay una iniciativa, esta es una conversación muy relevante la que estamos teniendo sobre la idea de lo árabe latino. A principios de este año, la UNESCO aprobó elevar a la categoría de programa una iniciativa llamada Árabes Latinos. Esta iniciativa busca resaltar esa relación histórica, esas contribuciones y relaciones constantes de solidaridad transregional entre los países árabes y América Latina. Yo hago parte del grupo de expertos de este programa nuevo de la UNESCO. Estaba diciendo el tema de la UNESCO y esto es para decirles que estamos alineados realmente. Esta iniciativa de UNIVAC está alineada con discusiones que se están dando a nivel global y historias que se están empezando a contar y a resaltar. Bueno, aquí les tengo una foto de Shakira. Una faceta muy poco conocida de ella hace mucho, mucho tiempo, aquí en el Caribe árabe, como les decía. Bueno, cómo ha sido la metodología, el trabajo con los directores de programa, los maestros y con algunos estudiantes? Nosotros estamos explorando de varios aspectos al mundo árabe, desde lo literario, desde lo histórico, la memoria, desde el género, desde el arte textil, la danza, la cocina, la poesía especialmente, la música, las tradiciones, los artefactos culturales, etcétera. Todo esto ha servido de inspiración para los proyectos de aula que van a tener todos un propósito de apalancarse o de resaltar esta cantidad de conocimiento, de vivencias, de particularidades que tiene el mundo árabe y la diáspora árabe en el Caribe. El festival va a contar con exposiciones, talleres, obras de teatro, conciertos, puestas en escena, presentaciones musicales, desfiles, confección de ropa, de vestuario, inspirado en el Caribe árabe, en ese encuentro de saberes, de oficios tradicionales y ancestrales, conversatorios, foros, el foro de paz. Lo estamos pensando en las dificultades de reportar en territorios o en zonas de conflicto, poniendo el caso de Colombia y de Palestina. Vamos también a tener un intercambio fotográfico con una universidad en Belén, en Palestina, y va a ser una experiencia muy bonita para que estudiantes de aquí y de Palestina puedan encontrarse, puedan hablar, puedan mostrar a través de fotografías diferentes aspectos de su cotidianidad, entendiendo de que cada cotidianidad es diferente, pero al final todos hacemos y vivimos cosas universales, sentimientos universales, situaciones universales. ¿Cómo ha sido la ruta de trabajo? Un poquito. Primero, obviamente, unas reuniones exploratorias con los directores de programa para yo conocer cómo funcionan, qué metas tienen este año, qué trabajos, qué entregables han propuesto hacer con los estudiantes y cómo podemos darle ese toque árabe, caribe, ¿cierto? Cómo podemos incluir ahí la exploración de la temática. También hemos tenido reuniones de co-creación con los maestros para diseñar y guiarles en sus intervenciones con los estudiantes, ¿cierto? De cómo pueden aterrizar todas estas ideas al día a día con ellos, recomendándoles lecturas, videos, libros, lecturas que a veces son de difícil acceso. Hemos tenido un par de talleres ya con los estudiantes, hemos revisado entregables, proyectos ya que han estado haciendo, por ejemplo, propuestas de restaurante, fusión, propuestas de trabajo en cerámica inspirado en los patrones geométricos islámicos, etc. Y seguimientos quincenales a proyectos o semanales, dependiendo del profesor, a medida que vayan estando listos. Ya hicimos hace poco un seguimiento al programa de diseño industrial. Y aquí dejo yo. Gracias. Gracias por escucharme.